Bueno, gracias, muchísimas gracias en esta noche. Bienvenidos a todos a todas las que están y a todos los que están conectados a través de Zoom y a través del Facebook Live. Este tema de los aceites esenciales en la Biblia o los aceites ancestrales son un tema apasionante. Yo pienso que la Biblia tiene los mejores consejos para todos. De hecho, la Biblia es el único libro que tiene la capacidad, por cuanto es inspirado por Dios, de poder transformar, de poder transformar vidas, transformar corazones, transformar naciones, pueblos. Y, y cuando miramos en la palabra de Dios los consejos y los aplicamos en nuestra vida, podemos ver que eh, nuestra vida es enriquecida, es bendecida. Y uno de esos consejos maravillosos, de los muchos que tiene la Biblia, porque la Biblia es una biblioteca de libros en los cuales Dios nos habla, nos enseña cómo vivir, cómo ser mejores, cómo poder educar, la Biblia tiene consejos para todos. Y dentro de los consejos que la Biblia nos habla están los aceites esenciales. Los aceites esenciales son antiquísimos y están registrados en la palabra de Dios. Y hay una palabra, y precisamente esta mañana hablábamos en el devocional, yo dirijo un devocional en las mañanas, y hablaba precisamente de la unción de los aceites, de la unción del Espíritu Santo, y cómo en la antigüedad los aceites eran usados. Dios había mandado unos aceites especiales para ungir a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, a las reinas, como decía Natalia. No cualquiera utilizaba un aceite esencial. Entonces, Dios estableció unos principios para la utilización de los aceites. Y una de las cosas que esta mañana aprendimos es que, por ejemplo, de dónde nace esa palabra ungir, que era derramar aceite. Y en el antiguo Israel, los pastores, que esta costumbre de ungir, derramar aceite, viene de esta costumbre que usaban los pastores que cuidaban ovejas. Ellos usaban el aceite con tres propósitos. Y uno de esos propósitos era repeler, perdón, los insectos, prevenir conflictos dentro de las mismas ovejas y curar las heridas de las ovejas. ¿Por qué? Porque los insectos podían matar a una oveja. Las moscas, los diferentes insectos, los piojos, se anidaban en la lana de las ovejas y se les centraban en su cabellera, en su cabeza, y podían causarles la muerte. Las moscas, los mosquitos y otros insectos podían convertir el verano en una tortura para el ganado. Por ejemplo, las moscas podían meterse en la nariz de la oveja, y la oveja, para quitarse ese malestar, se estrellaba contra las rocas, se golpeaba contra las rocas para quitarse ese malestar que le producían las moscas. O también las moscas podían depositar huevos en las membranas de la nariz, y esos huevos se convertían en larvas en forma de gusano, y esto volvía locas a las ovejas. Entonces el pastor, para aliviar esta tortura, eh, derramaba sobre la oveja aceite, ¿verdad? Y para protegerla y para cuidarla. Entonces, de allí, por ejemplo, el rey David, que fue un pastor de ovejas, escribió un salmo que todos conocemos, el Salmo 23, y él dijo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Entonces, cuando el rey David escribe esto, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y dentro de ese poema, él escribe: unges mi cabeza con aceite. Él, como pastor, está identificándose
¿verdad? De que el Señor derrama aceite sobre su cabeza para protegerlo, así como él como pastor lo hacía con sus ovejas. Entonces, fíjese la importancia de este tema, porque la Biblia está lleno de textos y de toda una historia de lo que es la utilización de los aceites. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Quise dar esta introducción porque esta mañana precisamente lo tocamos en el devocional y me pareció tan hermoso, entonces quise compartirlo con ustedes en esta noche. Entonces, vamos a hablar acerca de los aceites esenciales en la Biblia. Los aceites esenciales están, como decíamos hace un rato, desde la antigüedad, son antiquísimos. Los aceites esenciales y otras sustancias aromáticas se utilizaban para ceremonias religiosas y tratamientos de enfermedades. Eran usados por los reyes, por los sacerdotes y por todos los que tenían alcance a estas esencias. Esto era obviamente personas con mucho dinero que podían tenerlos. Los aceites esenciales en épocas antiquísimas eran más valiosos que el oro. En casos preferían el aceite, los aceites esenciales antes que el oro. Eran más cotizados. En el caso, por ejemplo, de los romanos, ellos purificaban sus templos y los edificios políticos esparciendo aceites esenciales. También usaban sustancias aromáticas en los baños a vapor que eran utilizados para revitalizar el cuerpo y para protegerlos de enfermedades. Y esto lo hacían los reyes, el faraón, los faraones en Egipto, los reyes en el Imperio Romano, los gobernantes del Imperio Romano. Uno de los aceites muy conocidos que vemos en la Biblia es el incienso. Uno de mis aceites favoritos, uno de los aceites que a mí me fascina personalmente, me gusta, aunque todos me gustan, eh, porque cada uno cumple una función, ¿verdad? Pero hay aceites que son preferidos. Entonces, uno de estos es el incienso. El incienso en la Biblia es un aceite o denominado el aceite de la consagración. Es un aceite con esa función en la Biblia para consagrar. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en el libro de la ley del Señor, Levítico 6:15, dice, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Qué hermoso. Dice la palabra que el Señor le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, perdón, a Moisés, que fue el que estableció el culto y la forma de la adoración al Señor, que las ofrendas las presentara con incienso, que derramara incienso sobre la ofrenda, que presentara al Señor esa ofrenda con incienso. También en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11, dice que uno de los regalos que le llevaron al Señor Jesús, los reyes que venían de Oriente, uno de los regalos que le ofrecieron al Señor Jesús fue incienso y mirra. El incienso dice que cuando entraron a la casa vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Mire que está dentro de los tesoros, dentro de las cosas más valiosas que se ofrecía y que se obsequiaba en ese tiempo para los reyes. Y reyes de Oriente vinieron y le entregaron al Señor Jesús ese regalo de oro, incienso y mirra. También en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 9:25, dice que y 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor, quemando incienso
y al mismo tiempo sobre el altar que estaba delante del Señor después que terminó la casa. Entonces dice la palabra que 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos al Señor y quemaba incienso en el altar. Era una muestra de honra, de adoración al Señor y de exaltación. Entonces vemos que en la Biblia está registrado el incienso como un aceite utilizado para la adoración al Señor. Por ejemplo, en la Biblia el incienso es mencionado más de 22 veces en la palabra. Eh, También se usaba para la curación de cualquier enfermedad. Era considerado como el aceite de la unción y era usado en ceremonias y en rituales. Eh, Perfuma o aroma que era solo ofrecida a la divinidad. De hecho, el incienso es uno de los aceites que estaban en el templo, en el tabernáculo de reunión que el Señor, que Dios le mandó a Moisés construir allí en el desierto. Y en una parte del templo, el Señor mandó a colocar incienso como una ofrenda constante, continua al Señor de adoración. Estudios dicen que fue llevado a Jesús y entregado por Gaspar, identificando que era Dios. Eso es una ideología, ¿verdad? Que hay. Lo usaban en recién nacidos en la antigüedad como un purificador y también para la cicatrización de heridas. Por eso al Señor Jesús le llevaron ese presente, porque en la antigüedad el incienso era utilizado cuando la madre tenía al bebé para la esterilización y para ponerle en el ombligo a los bebés y hacerle curación de cicatrización, tanto del parto en la parte íntima de la mujer como en el bebé en el momento de cortar el cordón umbilical. Entonces, fíjese que la palabra de Dios nos muestra aún cada detalle de cómo Dios utilizaba y las cosas naturales de la tierra para bendecir al hombre, bendecir al ser humano y aún bendecir a su propio Hijo Jesús. Por ejemplo, el incienso también era usado en el templo para la oración, ya que el incienso ayuda con la concentración, ayuda al enfoque. Es un aceite que ayuda para que te concentres, sobre todo cuando vas a orar, cuando vas a meditar en la palabra de Dios. Es recomendable el incienso. Además que el incienso oxigena nuestro cerebro y eso nos permite concentrarnos en lo que hacemos, ¿verdad? Sea para orar, para leer la palabra. Entonces, el incienso es un aceite maravilloso que nos muestra la Biblia. Y hay un dato que no lo coloqué aquí en los usos antiguos del incienso, pero leyendo tiempos atrás, un escritor que habla acerca de los aceites en la Biblia, dice que el Señor cuando colocó el aceite, el incienso, como una que se colocara en el templo, en el tabernáculo, 24/7, constantemente, todo el tiempo tenía que estar el incienso, esa ofrenda al Señor de incienso y ese olor. Dice que esto era primero con el propósito de adorar a Dios, ¿verdad? Y el segundo propósito era que el incienso no era una gotica de incienso, obviamente era cantidad de incienso, porque tenía que estar por horas. Era como si hubiese un megadifusor, un difusor gigantesco que se colocaba en el templo y esto subía ese olor, esa fragancia y era adorar al Señor. Pero aparte de esa adoración, también llenaba el lugar y llenaba el campamento de la nación de Israel. El pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Y una de las cosas que guardó al pueblo de Israel, porque durante 40 años el pueblo no se enfermó, el pueblo no se enfermó, solamente una sola vez registra la Biblia que la nación de Israel se enfermó y eso por una consecuencia de una mala actitud de ellos que los llevó a tener una situación en la cual se enfermaron. Pero de resto el pueblo
no se enfermó. Y dice este escritor que parte de esa bendición de salud en el pueblo de Israel durante 40 años a la intemperie en un desierto era el incienso. Y el propósito por el cual el Señor colocaba el incienso era para eso, para que fuera una adoración a Él, pero también para limpiar y purificar los aires de ese campamento, de ese gran campamento. Imagínate tú, 450,000 personas en un pueblo completo, una ciudad completa en el desierto. Y durante 40 años el pueblo no se enfermó. Y parte de esa bendición, en esa sabiduría de Dios, fue el colocar eso como una herramienta de limpieza, ¿verdad? Para limpiar los aires y que hubiese un olor fragante para Dios y para salud del pueblo. Así que Dios piensa en todas las cosas. Otro de los aceites que menciona la palabra de Dios es la mirra. La mirra es considerado el aceite de la sanación. Eh, Uno de los ingredientes que los sacerdotes usaban para el aceite de la unción era la mirra. Eso lo dice Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 25. Dice, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y canela aromática, la mitad, esto es 250, cálamo aromático, 250, casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción era un aceite que tenía estas mezclas de incienso, de canela aromática, de cálamo, y aceite de oliva, y con el fin de ser un aceite para los sacerdotes y para los que ministraban en el altar, en el templo del Señor, para ungir los utensilios, para ungir al sacerdote, para derramar ese aceite desde la cabeza hasta derramarlo por toda su cabeza y su cuerpo, tanto a sacerdotes como a los servidores, los levitas. Entonces, este era un aceite, el aceite de la unción, pero colocaba el aceite de mirra. El aceite de mirra también era usado como un agente purificador para las mujeres. En el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 12, dice que cuando fue preparada la reina Esther para ser nombrada como reina, ella duró la preparación para ser la esposa de un rey, duraba un año, de lo cual 6 meses era en limpieza, era exfoliando su cuerpo. Y uno de esos exfoliadores de limpieza era la mirra. Eso lo dice el libro de Esther, el capítulo 2, versículo 12. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos o de sus preparaciones. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía y se le era presentada al rey, y todo lo que ella pedía se le daba para venir preparada a la casa de las mujeres hasta que el rey la mandara a llamar. Entonces, en la Biblia, en el libro de Esther, por ejemplo, este fue el primer Miss Universo. La mujer era preparada durante un año, ya lo dijimos. 6 meses exfoliaban su cuerpo con óleo y mirra. La mirra exfoliaba, limpiaba, sacaba ese olor de campo, ese olor, porque cuando la mujer entraba a la presencia del rey, tenía que oler a palacio, tenía que oler a reina, tenía que tener un olor distintivo, no podía oler a la calle, no podía oler al campo, al lugar donde ella venía, ¿verdad?
no podía traer la mantica con la que ella dormía, no, tenía que tener olor a la casa real. Y era una preparación de un año. Y la mirra era para eso, era una sanación, servía para limpiar su piel, para limpiar eh, eh, todo su cuerpo. Entonces, la mirra era utilizado para sanación, para limpieza. La mirra era usado como un perfume en la antigüedad. Dice que en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, versículo 17, dice, he perfumado mi cámara o mi cuarto, mi cama, con mirra, aloes y canela. Mira qué hermoso. La Biblia tiene belleza de lo que significan los aceites. El rey Salomón, quien escribe Proverbios, dice, he perfumado mi cama con mirra, con aloes y canela. Estos son aceites, el aceite de la santa unción, aceites especiales para prepararme para mi rey, para mi amado. Está hablando de una manera simbólica de cómo nos preparamos para Dios, pero también está hablando, Salomón está hablando conforme a la costumbre de su época, ¿verdad? Así como él se preparaba para su momento íntimo, así como preparaba su cama, así como preparaba su habitación para su momento íntimo y llamaba a su amada, a su esposa para ese momento íntimo, ese momento limpio, ese momento puro, ese momento donde huele delicioso, donde debe haber en nuestra cámara un olor delicioso. Asimismo es nuestra relación con Dios. Y así mismo debe ser nuestra invitación a Dios a venir a esa intimidad de nuestro corazón. Entonces, la Biblia está lleno de textos que hablan acerca de lo que es la mirra. Por ejemplo, el Salmo 45:8 dice, mirra, aloe y casia exhalan o brotan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Está hablando el rey David diciendo, mi rey huele a mirra, aloe y casia. Otra vez, el aceite de la santa unción que habla el libro de Levítico, esa combinación, esa mezcla. Dice mi amado, y está haciendo referencia al Señor Jesús. Él huele a esa mirra, ese aloe. Por eso al Señor Jesús le dieron cuando fue niño mirra. Cuando el Señor Jesús vino, cuando Jesús murió, lo embalsamaron con mirra, ¿verdad? Porque es un aceite especial para lo que es cicatrización también, limpieza, sanidad. Y ese versículo del Salmo 45:8 está hablando del Señor Jesús, que fue, exhala, dice, brota de sus vestidos, huele esa fragancia, ¿verdad? Los que usamos los aceites sabemos que tú te aplicas un aceite en tu cuerpo o en tu ropa y puedes ir a metros de distancia y la gente siente ese olor, siente la fragancia. Bueno, Jesús, dice la palabra que el Señor Jesús huele a ese aceite, huele a mirra, aloe y casia, que es el aceite de la unción. Vamos a pasar al siguiente. Otro de los aceites antiquísimos que está en la palabra de Dios es el cedro. Me fascina el cedro. ¿A cuántos les gusta el cedro? A ver, levánteme la mano el que usa el cedro. ¿Cuáles usan el cedro? A ver, uy, que nadie me levanta la mano. ¿Quién usa el cedro? Mauricio Múnera usa el cedro. Muy bien, Adriana. A mí me fascina el cedro. Eso es para mí es un aceite espectacular. Bueno, el cedro también tiene un significado bien grande en la Biblia. Dice que significa fuerza, permanencia e integridad. El cedro es una madera fuerte y resistente. No se deteriora y no se la comen las larvas ni los insectos. Es un aceite fuerte, como el cedro, el árbol. El cedro se usó en la construcción del templo, se usó en la construcción de los edificios,
como en la casa del rey David, en la casa de Salomón, en gran parte del templo de Salomón se utilizó el cedro. Eso lo dice Primero de Reyes, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que habló David, lo que habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Esta fue una orden del rey Salomón cuando fue a construir el templo. El templo del Señor, la casa real, fue construida con cedro del Líbano, que era uno de los cedros más fuertes y poderosos. El cedro, como dijimos, es símbolo de crecimiento, fortaleza, inmutabilidad. Dice la palabra, por ejemplo, algunos textos bíblicos que señalan el cedro, es el Salmo 92, 12, y dice que el justo florecerá como la palmera, que crecerá como cedro en el Líbano, porque el cedro es uno de los árboles más fuertes, más grandes y más frondosos. Y dice la Biblia que el justo, que aquel que ama a Dios, que aquel que busca a Dios, será como el cedro, será fuerte, crecerá, será inmutable, servirá para sombra, para darle sombra a muchos, será fuerte y poderoso. Así que el cedro en la Biblia es considerado de mucha fortaleza. En Ezequiel, capítulo 31, versículo 7, el profeta Ezequiel habla del cedro y da una palabra profética acerca del cedro. Y dice, era un árbol imponente, majestuoso, de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenía su fronda los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en la hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Mira, el cedro era uno de los árboles que estaban en el Edén, en el lugar donde el Señor primero colocó al hombre. Entonces la palabra de Dios nos muestra acerca del cedro. Así que tú puedes usar el cedro con toda confianza porque es un aceite que simboliza fortaleza y que ayuda mucho nos ayuda mucho para también oxigenar nuestro cerebro, nos ayuda mucho para despertar, para concentrarnos, para enfocarnos. La gran mayoría de aceites que son, eh, que son de árbol, de árboles, de árboles frondosos y fuertes, tienen esa capacidad de oxigenarnos, de ayudarnos al enfoque, de ayudarnos a la concentración, trabajan nuestro cerebro. Otro de los aceites que habla la Biblia es la acacia, el aceite de la unción, que está también registrado junto con la mirra, la acacia, que es el aceite de la oración, de la humildad, del despeje del orgullo y del servicio. Eso significa el aceite de acacia. Se incluye dentro de los perfumes más selectos que se usaron como ingredientes en la preparación del aceite de la santa unción. Ya lo leímos en Éxodo capítulo 30, ¿verdad? Éxodo 30, 23 al 25. Se usaba como perfume también, la acacia, se usaba como perfume mezclado con la mirra, el aloe. Otro de los aceites que habla la Biblia es el de ciprés, que es el aceite de la purificación y la fortaleza. Génesis capítulo 6, versículo 14. Me gustaría como no hablar yo sola, pues me siento que estoy hablando sola,
Me gustaría que alguien me leyera Génesis 6:14. Yo lo leo. Constrúyete en barco de un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Ajá, esta es el arca de Noé, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca y dice, construye un barco de madera de ciprés. El arca donde el Señor protegió a la familia de Noé en el diluvio fue hecho de ciprés. Imagínense la fortaleza de esa madera, que cuando tú te la echas, y yo el aceite de ciprés lo utilizo para mis piernas, yo todos los días lo mezclo en mi crema o con aceite de coco y lo utilizo para mis piernas, para la circulación, me echo en los brazos, eso me ayuda mucho con la circulación, con la presión alta, me ayuda muchísimo, lo aplico en mi corazón. El aceite de ciprés. Y sabe, este es un árbol de fortaleza también. Es un árbol así como era una madera resistente y que iba a resistir los embates de la lluvia y de la inundación que venía para el mundo. Asimismo, cuando aplicamos este aceite, ¿sabes? Nos da esa físicamente, nos da y nos ayuda en esa fortaleza. También en Cantar de los Cantares, Cantares 1:17. A ver, alguien que lo lea. Cantares 1:17. Sí. Los cedros son las vigas de nuestra casa y nuestro techo es el ciprés. Amén. Mira qué lindo, gracias. Mira qué lindo, ¿verdad? Dice que los cedros son las vigas o las columnas de nuestra casa y nuestro techo es de ciprés. Esto muestra la fortaleza de la casa, ¿verdad? En la cual ellos construían sus casas. Entonces, la importancia de este aceite. También en Primero de Reyes 9:11, alguien que lo lea. Yo lo leo. Ok. Gracias. Perdón. Y después de 20 años, el rey Salomón le dio 20 aldeas de Galilea a Hiram. Estas aldeas porque le ayudó a construir el templo y el palacio. Hiram le dio a Salomón cedro, ciprés y todo el oro que él quería. Wow, gracias. Mira, imagínese, el rey de Hiram le regaló al rey Salomón para construir el templo y el palacio, le regalaron ciprés y le regalaron cedro. Esos eran los dos tipos de madera que tenían el templo, lo mismo que el sándalo. También con eso construyeron el templo de Jerusalén. Y mira, ese ha sido tan resistente esa construcción que prácticamente hasta el día de hoy hay todavía algunos lugares donde está el templo que todavía existen, ¿verdad? Y han pasado cuántos años. Es muy resistente. El ciprés en sus antiguos usos dice que era utilizado para la purificación, así como con el incienso, que era utilizado para problemas de artritis, reproducción de tejido cicatricial, para los calambres. El aceite de ciprés es mencionado en las tablas babilónicas que datan del año 1800 antes de Cristo. Y la construcción del templo y palacios era hecho de ciprés por la durabilidad de la madera y la fragancia que tenía la madera. ¿A cuántos les gusta el ciprés? A ver, levante la mano ahí, el que le gusta el ciprés. El ciprés era un aceite que antes yo no usaba mucho por falta de conocimiento, pero me quedé asombrada una vez que nos dio gripe en casa y usé el ciprés en el difusor. Vi que ayudaba mucho para el sistema inmunológico, para cuando hay congestión y influenza. Y lo usé en el difusor con el romero, eucalipto, y me ayudó bastante. El día siguiente estaba muy bien. Sí. Así que, y para todo lo que es circulación, definitivamente Y ayuda para la bastante presión a la alta. presión. El ciprés, a mí cuando me dio el COVID,
Fue uno de los aceites que más apliqué cuando me dolía el pecho, que me dolía el pecho y la espalda. No podía respirar, entonces cogía el ciprés y me lo aplicaba en el pecho y la espalda, y esto me ayudaba muchísimo, muchísimo. Para mí el ciprés cuando me dio el COVID fue tremendo, y también lo utilicé cuando le dio a mi esposo el COVID, también lo utilicé, y cuando a alguien le da, y yo sé que tiene aceite, le digo, ¿tienes ciprés? Utiliza el ciprés, comienza a aplicarte ciprés en el pecho y hazte masajes circulares, porque te va a ayudar muchísimo. Entonces, Paula nos pregunta cómo usas para la presión alta el ciprés. bueno, lo utilizo aplicándomelo en el pecho, aquí en las muñecas, y aquí en esta parte donde queda la vena, la aorta, me aplico en la parte del tronco de mi cabeza, y me lo aplico en la planta de los pies. Y obviamente con aceite de coco, ¿no? Ahora, también en el día, cuando me baño, después del baño, para la circulación, entonces aplico en crema y me lo echo en las piernas, y me ayuda muchísimo para la circulación. Y me lo aplico en la mañana y en la noche. Exacto. Bueno, seguimos. Bueno, Este es gracias. uno de mis favoritos, este aceite que viene. Sí, bueno, este aceite de nardo es espectacular. Este es delicioso, se llama el aceite de la unción, también el aceite de la oración, de la meditación, el aceite de la intimidad, el aceite del culto extravagante. Yo no sé si has leído en la Biblia cuando aquella mujer una vez interrumpió la sala donde estaba Jesús. Jesús estaba sentado en una mesa hablando con sus amigos, y de repente esta mujer, María, llamada María, hermana de Lázaro, interrumpe ese lugar y derrama un vaso, un vaso de alabastro que tenía muchísimo perfume. Dice que, según los historiadores, dicen que este perfume, el valor de ese perfume ahora, en este tiempo, podría costar $3,000, porque era un vaso de alabastro y era un perfume que utilizaban las mujeres ellas guardaban ese aceite para el día de su boda. Y esta mujer tendría ese perfume guardado para el día de su boda, para ese momento, o para su relación, para su vida matrimonial. Y se derramó en Jesús ese aceite sin pensar cuánto vale, cuánto lo tengo para el día de mi matrimonio. Para ella el amor por Jesús era mucho más grande que lo que pudiera costarle ese aceite. Y los que usamos aceites, a veces, y aceites costosos, sabemos que a veces una gotica y poquito porque se me acaba, ¿verdad? Y si alguien nos dice, me regalas aceite, ok, pero una gotica, ¿no? Una gotica, porque como es tan costoso, entonces no queremos compartir. Pero hay algo que yo he aprendido en la utilización de los aceites, y es que cuando yo comparto los aceites, y eso yo siempre lo comparto, yo no soy tacaña con los aceites, aunque a veces mis hijas dicen que lo soy, pero no lo soy. A mí me gusta regalar. Si yo veo que alguien está estornudando, yo inmediatamente le doy, venga, dame la mano. A mí me gusta dar. Y a mí se me multiplican los aceites. A mí el frasco a veces me dura y me dura. Y yo digo, pero este aceite sí que me ha durado. Pero, ¿sabe? Me ha durado porque yo comparto, porque yo siembro, porque yo regalo aceites, porque yo aplico. Si yo veo, hace 2 años fui a Colombia y el señor que me llevaba en el taxi estaba estornude con una alergia, y le dije, señor, ¿le gustaría que yo tengo algo que le va a ayudar para esa alergia? Y me dice, sí, ¿qué? Y le dije, ponga su mano, y me puso la mano y le coloqué peppermint, y el hombre olió y, ay, gracias, señora, qué bendiciones eso que me acaba de dar. Entonces hay que dar, hay que compartir. Y cuando tú das, cuando tú compartes los aceites, a veces se te multiplican. Eso es un principio. Entonces esta mujer derramó el perfume en los pies de Jesús. Y eso dice Juan capítulo 12, versículo 3. Y también Cantares
Cantar de los Cantares, el capítulo 1, versículo 12, dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. O sea, mientras el rey estaba en su silla, en su poltrona ahí sentado, el nardo, mi nardo, dice, mi nardo dio su olor. O sea, yo le derramé nardo, derramé ese aceite en él. El nardo es un perfume tónico de la piel. Es un medicamento. En la antigüedad, un medicamento reforzador del estado de ánimo. Reducía la ansiedad, curaba cicatrices. Era considerado un ungüento precioso mezclado con la mirra. Es apreciado en el Medio Oriente y en Egipto. El nardo puro es 93% sesquiterpenos, que tiene la capacidad de oxigenar el cerebro en un 93%, imagínense. Así que la cantidad de nardo que derramaron en Jesús tendría un costo aproximadamente de $3,200 o $32,000 al año, perdón, aproximadamente. El nardo puro, hay algo en referencia al nardo, y es que este aceite, cuando fue derramado en Jesús, y Jesús dijo, esta mujer me ha preparado, perdón, esta mujer me ha preparado para mi sepultura o para mi muerte. Le dijeron, el Judas le dice, uy, pero este perfume, ¿por qué lo derramaron tan costoso? Hubiéramos vendido esto y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y no era porque realmente Judas se interesara por los pobres, era porque era un tacaño y no quería adorar a Jesús. O sea, él quería la plática para él. Pero esta mujer le entrega a Jesús esto y Jesús dice, esta mujer me ha preparado para mi sepultura, me ha preparado para mi muerte. ¿Por qué? Porque el nardo es un aceite que utilizaban los reyes y los comandantes del ejército, en los cuales ellos se untaban el nardo para cuando iban a la guerra. Y cuando iban a la guerra y los atacaban y colocaban espadas o metían espadas en sus costados o heridas, la herida no se infectara y no hubiera un desangre, si no se desangrara la herida. Era como servía de esterilizador y también de cicatrizante instantáneo, que hacía que la herida no se infectara y no se muriera la persona por esa herida. Entonces, cuando Jesús dice, esta mujer me preparó, es que ella derramó ese aceite en Jesús y lo que estaba preparando era su cuerpo para cada latigazo que Jesús recibió, cada golpe que Jesús recibió, cuando le pusieron la corona de espinas, que esas espinas penetraron en su cabeza, ¿sabe? Ese aceite que ella derramó en sus pies, y no solamente lo derramó en sus pies, es que se lo derramó todo. ¿Sabe? Lo estaba guardando, lo estaba preparando para ese momento de sufrimiento, de dolor. Así que muchas veces nosotros utilizamos los aceites, y los aceites funcionan como una preparación para guardarnos, para protegernos, así como inicié diciendo que los pastores le echaban a las ovejas el aceite para protegerlas de los insectos y de los animales. Y de que ellas no se mataran golpeándose cuando las moscas los atacaban o se les querían anidar en sus cabezas. Asimismo, funcionan los aceites y las esencias de aceites en nuestros cuerpos. Y la Biblia lo muestra. La Biblia lo muestra, y hay algo maravilloso, y es que Jesús utilizó los aceites y a Jesús le fascinaban los aceites. Por eso yo me imagino que Jesús, cuando María le dio ese regalo, Jesús dijo, qué olor, esta mujer llenó esta casa de esa fragancia. Y bueno, Jesús dijo, en todo lugar que se predique mi evangelio se hablará de lo que ella ha hecho, porque hizo algo maravilloso. Eso me muestra que a Jesús le fascinaban los aceites esenciales. El aceite de la unción. El aceite de la unción fue creado por Dios para la consagración del templo, de los utensilios que están en el templo y de los sacerdotes, según Éxodo 30, 24 al 34. Y este aceite especial, que era solo para eso,
tenía un compuesto o una mezcla de mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Y era para poder ungir, consagrar ese utensilio o esa persona para servir a Dios o para servir a una nación, en el caso de los reyes, en el caso de los profetas, para que ungirlos, para consagrarlos a Dios y consagrarse en ellos en ese llamado profético de hablar al pueblo, para ser consagrados, para servir a Dios. Ya después de Cristo, es que viene el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo a nivel espiritual es esa unción que reposa sobre nuestras vidas y nos comisiona y nos consagra para nosotros servir, para nosotros hacer las cosas. Pero Dios utilizó los aceites esenciales como ese medio de guardarnos, de protegernos, nuestra salud, nuestras emociones y poder armonizar, ¿verdad? Armonizar en nuestra vida a través del olor, a través de la fragancia, poder armonizar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y así poder tener gran bendición en todas las áreas de nuestra vida, porque no solamente somos seres espirituales, somos seres almáticos, que tenemos emociones, sentimientos, y somos seres que tenemos un área física, ¿verdad? Y nuestra parte física es tocada por nuestras emociones, y nuestras emociones también por la parte física. Entonces, eso trabaja, esas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, trabajan en armonía, y en esa armonía los aceites esenciales nos ayudan para mantener esa armonía, en el olor, en la fragancia, en la utilización, a través de lo que Dios ha dispuesto, que es la naturaleza. Dios dejó en la naturaleza toda la materia prima para que el ser humano tenga bendición, tenga salud, goce de buena salud, goce de una buena atmósfera en todas las áreas, a nivel espiritual, a nivel de salud, aún hasta a nivel íntimo y sexual. Dios estableció esa armonía, esa belleza, ese olor fragante para que podamos estar y ser muy felices. Dios piensa en todo. Por eso en la Biblia está llena de todo lo que es los aceites esenciales. Y bueno, cuando yo comencé con los aceites esenciales, tenía un poco de temor porque tenía ciertos paradigmas, ¿verdad? Que a veces se puede pensar de que esto es de nueva era, que esto es del mundo, que estos son herramientas humanas, carnales, bueno, en fin. Y yo cuando mi hija empezó a hablarme de los aceites, yo estaba un poquito así como renuente, no tan renuente, pero un poco temerosa, porque teníamos el concepto de lo que es nueva era. Pero oré al Señor y yo le dije, Señor, háblame. No quiero hacer algo que no esté correcto, que no esté en tu palabra. Yo te pido que me hables. Y sabe, Dios me habló todo esto que les estoy hablando, el mismo Señor me habló en mi corazón y me llevó a través de la Biblia y me mostró que Dios diseñó los aceites esenciales como una forma de bendecir, de mantener la salud, de mantener una armonía entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a través de las fragancias que Dios, cuando colocó al hombre en el huerto del Edén, Dios lo rodeó de color, lo rodeó de naturaleza, lo rodeó de olor fragante. Me imagino el huerto del Edén olía a flores, olía a árboles frutales, o sea, un olor espectacular. Y el Señor me decía, porque yo quiero que el hombre se sienta feliz, que el hombre esté contento, el ser humano se sienta pleno. Entonces, cuando Dios me habla de esto y me habla todo esto que les acabo de hablar, mi corazón se llenó de paz, y entonces comencé a usar los aceites ya sin parar, y los comparto y los utilizo y los animo a mi iglesia, a nuestra congregación, a las mujeres, a los hombres a utilizarlos, los promuevo y hablo muy bien de los aceites esenciales. Entonces espero que este tema haya sido de gran
ayuda, inspiración para tu vida, de gran convicción también de que los aceites esenciales son parte de la teología de Dios también. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, mami, por este excelente tema que nos compartes. Y bueno, en realidad hay muchos más aceites que no hablamos. Estos Sí. fueron los básicos, pero hay como, por ejemplo, el sándalo. El sándalo es otro de los aceites que Sí. también es mencionado varias veces en la Biblia. Hay muchos que nos queda. El hisopo también es otro de los aceites esenciales, aunque en realidad el hisopo no es un aceite que doTERRA venda individualmente. Sí hay un kit que tiene doTERRA donde incluye varios de estos aceites que mencionaron y es el kit o la colección de aceites antiguos. El año pasado, para la temporada de diciembre, salió esta colección y apenas salió, como yo ya había escuchado esta charla tuya, yo no dudé en obtenerlo y aquí lo tengo. Y lo tengo y siento como que no lo quisiera usar porque para mí es como no sé, un tesoro tener estos aceites. Entonces, miren qué lindo es con una cajita, no sé de los que están conectados, quién los tiene. Aquí está el hisopo, está la mirra. El hisopo es un aceite de purificación. Sí, ahí dice, era considerado por los griegos y los hebreos como una hierba sagrada. Se menciona varias veces en el Antiguo Testamento y es conocida como una de las hierbas más antiguas utilizadas por los seres humanos. El galvano, que era usada por los egipcios para embalsamar, ¿no? Está el incienso, está este que se llama cistus y también es conocido como la rosa de Charón. Que también es mencionada en la Biblia varias veces. Era un perfume y huele delicioso. Entonces aquí también está, bueno, esta colección, aquí la tengo y dije voy a tener que usarla más para, para recibir todos sus beneficios, pero este es un kit que todavía doTERRA lo tiene disponible, aunque salió en diciembre, tiene un costo de $185, que en realidad es muy económico comparado al valor de cada uno de estos aceites. Mira, por ejemplo, solamente el nardo, lo que tú mencionabas, ¿cuánto podía costar el nardo al año? O sea, son $3,000. Si pensamos eso mensual, es mucho dinero, ¿no? Entonces, que cada vez que tú apliques tus aceites esenciales, como tú decías, te sientas como rey, reina. A mí una de las cosas que me gusta también hacer mucho es, yo tengo la crema neutra de doTERRA y creo mis propias mezclas. Entonces le pongo incienso, mirra, nardo, sándalo, todos estos aceites esenciales que en la antigüedad eran tan costosos y hoy en día saber que tengo acceso a estos, pues me alegra mucho. Así que bueno, quería pues compartirles esta colección que tiene doTERRA todavía disponible, así que si no has tenido la oportunidad de obtenerlo, te invito a que lo tengas. No sé si hay alguien de los que están conectados que tengan esta colección que quisieran compartir cómo les ha parecido. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No los he usado. El incienso y la mirra sí los uso, pero los otros no los he usado, pero voy a comenzar a usarlos. Huelen riquísimo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en esta noche. Si no, mami, muchísimas gracias nuevamente por esta explicación que nos da sobre los aceites esenciales en la Biblia, que maravilloso. Con mucha más lo estaremos usando. Aquí Paula me mandó un mensaje que dice, qué maravilla de presentación, estoy con la boca abierta, dice Paula. Así que Adriana dice qué bello tema y bueno, todos que muy, muy, muy lindo y muchísimas, muchísimas gracias. Así que bueno, gracias nuevamente. Les estaremos compartiendo la grabación para si lo quieren repetir. Mami, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y bueno, gracias a todos por escucharme. Que pasen feliz noche. Bye, bye. Gracias, Muchas Natalia. gracias. Gracias a todos.
Chao, chao. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao.